Antes de comenzar, me gustaría agradecer a un suscriptor del canal por darme la idea de este video, así como la referencia informativa desde un canal de un ex testigo de Jehová de habla inglesa. Así es que los créditos de esta información corresponden a aquel divulgador. Les estaré dejando, por supuesto, su contenido en la descripción de este video. Uno de los consultores de negocios más reconocidos mundialmente es el estadounidense Jim Collins, quien además es un influyente escritor e investigador. En 2009, Collins publica su libro Cómo caen los poderosos, donde describe el colapso empresarial no como un evento repentino, sino como un proceso acumulativo de 5 etapas. Esta investigación de Collins no es una teoría irrelevante y marginal, y fe de eso es este mismo libro, uno de los ensayos de investigación de negocios más vendidos y reconocidos en las últimas 2 décadas. Conozcamos las 5 etapas que propone Collins. La arrogancia nacida del éxito, la búsqueda indisciplinada de más, la negación del riesgo, la búsqueda ansiosa de salvación y finalmente la capitulación ante la irrelevancia o muerte. Conozcamos brevemente en qué consiste cada una de estas etapas. Etapa 1. La arrogancia nacida del éxito. Es cuando la empresa cree que su éxito es merecido y permanente, descuidando los principios que la hicieron grande. Etapa 2. La búsqueda indisciplinada de más. Es cuando se persigue el crecimiento de forma desmesurada, entrando en áreas donde no se puede ser el mejor, descuidando así el núcleo del negocio. Etapa 3. La negación del riesgo y del peligro. Es cuando los líderes ignoran los datos negativos y amplifican los positivos, minimizando así las amenazas y culpando a factores externos de sus problemas internos. Etapa 4. La búsqueda ansiosa de salvación. Es cuando ante la crisis se toman decisiones desesperadas en lugar de volver a la disciplina que generó el éxito inicial. Etapa 5. La capitulación ante la irrelevancia o la muerte. Es cuando la empresa se rinde tras siglos de lucha, agotando sus recursos y perdiendo su capacidad de recuperarse. Amigos, antes de continuar es muy importante comprender que Collins no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Este no fue testigo y por ende no es apóstata de estos. Es más, Collins ni siquiera estudiaba las religiones como tal. Este estudiaba corporaciones y su funcionamiento, y el cómo estas instituciones poderosas pueden destruirse a sí mismas. Sin embargo, el patrón utilizado por Collins en su estudio hacia las empresas es perfectamente replicable en las religiones, y en este caso a la organización Watchtower de los Testigos de Jehová. Según Collins, existen claves para evitar el colapso corporativo, y las empresas pueden recuperarse si reconocen su situación en decadencia, incluso en la etapa 4. Y si actúan, como no, con disciplina, humildad, una mentalidad de aprendizaje continuo, entre otras cosas. Una institución pudiera estar sumida en la etapa 3, ya en su camino al total colapso. Sin embargo, desde afuera podría verse fuerte. La enfermedad sería interna antes de ser visible por todos. El tema es que internamente es camuflada a toda costa. Esto desemboca en que las personas dentro de la organización o institución o quienes conforman el gran núcleo de esta generalmente son las últimas en enterarse. Pero bueno, para comenzar tenemos que dilucidar en cuál de estas 5 etapas se encuentran hoy los testigos de Jehová. Te daré 10 segundos para que lo pienses. ¿Adivinaste? Los testigos de Jehová ya han entrado a la etapa 4. Y aquí 3 puntos a considerar. Todo esto comienza con el auge de la arrogancia.
luego las señales de alerta que ignoran y finalmente las reacciones de pánico que demuestran que la situación es peor de lo que se cree. Si le preguntas a cualquier testigo de Jehová del mundo, desde quien está en la parte más inferior de la pirámide, como pudiera ser un publicador no bautizado, hasta quien se encuentra en la cúpula, un miembro del cuerpo gobernante, bueno, si le preguntas a cualquiera cómo está o cómo se encuentra su organización hoy, todos, o la inmensa mayoría de ellos, te dirá que se encuentra mejor que nunca, y que Jehová los está bendiciendo a lo grande y como nunca antes. Esta lógica que tienen es también bastante particular, porque si le preguntas cómo está el mundo hoy, te dirán que peor que nunca y que Satanás tiene el control total de este como nunca antes. Pero bueno, te dirán que todos los cambios doctrinales, que las modificaciones interpretativas se deben a que como estamos tan cerca de Armagedón, la luz se está haciendo cada vez más brillante, que Jehová básicamente está refinando cada vez más a su pueblo. En definitiva, no importa lo que diga, mande, ordene o disponga el cuerpo gobernante, tenemos que concebir todo como una bendición de Jehová. Las mismas construcciones faraónicas que se están llevando a cabo, como los estudios en Ramapo o el mismo complejo de Warwick, se deben a la bendición de Jehová. El alcance de su página web en internet se debe a la bendición de Jehová. En definitiva, todo lo que les pasaría en el mundo como religión se tendría que deber al constante ascenso de esta organización, guiada supuestamente por el Espíritu Santo de Jehová. Y los fundamentos de toda esta postura se deben al constante e incesante bombardeo de información de la propia Watchtower al testigo de Jehová de a pie. No hay organizaciones perfectas en la Tierra. Sin embargo, esta es la mejor de todas. Esta es la mejor organización imperfecta del mundo. Discursos donde todo esto es repetido, asambleas donde todo esto es repetido, literatura donde todo esto es repetido, programas de broadcasting donde todo esto es repetido, informes del cuerpo gobernante donde todo esto es repetido, etc. A fin de cuentas, todo reafirma la idea primordial. La organización avanza y prospera porque cuenta con la guía de Jehová. Eso, amigos, eso para el testigo de Jehová convencional no es discutible, aquello no es debatible. Y estoy completamente seguro que todos quienes fuimos testigos de Jehová alguna vez teníamos aquella misma premisa como pilar fundamental de nuestra fe. Pero, a ver, pongámonos los lentes del pensamiento crítico, como decía por ahí un grande, y analicemos en detalle la cuestión. Cuando se miran las cifras de la Watchtower desde lo macro, nos damos cuenta que los números no concuerdan mucho con el discurso repetido en la interna. Desde mediados de los 90 la tasa de crecimiento ha ido en franco descenso. En años como el 2007 o 2009, sí, han habido pequeños picos al alza, pero en general y desde los 90 la tónica de crecimiento ha venido a la baja. En países desarrollados y de primer mundo, la proporción de testigos de Jehová por número de habitantes está muy a la baja. Y esto se compensa de cierta manera con el aumento de testigos de Jehová en países menos desarrollados y de tercer mundo, siendo África hoy por hoy un importante bastión, y por qué no decirlo, fábrica de testigos de Jehová. Un continente en el que la Watchtower tiene bien puestos sus ojos. Hace un tiempo atrás, de hecho, en mi video número 309 hablé sobre esto. Pero la tónica en general, y si se mira desde la amplitud, indica un crecimiento a la baja. Ni siquiera un crecimiento estable o en línea recta, sino que en descenso, con una curvatura en declive. Sobre todo como vimos desde los 90 hasta aquí. Toda la información, por cierto, del crecimiento anual por número de habitantes de los países se encuentra en los diferentes anuarios e informes de los testigos de Jehová. Pero a ver, ¿por qué pasa todo esto? ¿Acaso porque un ente espiritual denominado Satanás el Diablo se encarga de extraviar a los testigos de Jehová y sacarlos de la corporación Watchtower? Ya, pongámonos serios. Esto, según Collins, es un mero quiebre institucional. O si se quiere, un deslizamiento institucional. Pero vayamos de a poco. Jim Collins llama a la primera etapa la arrogancia nacida del éxito.
y se activa cuando el líder o líderes empiezan a concebir el éxito como un derecho, en lugar de ser algo que deban ganar continuamente. Los líderes dejan de preguntarse ¿por qué tenemos éxito? Y empiezan a suponer que tendrán un éxito garantizado en todo lo que intenten o se propongan, simplemente porque le agarraron el gustito a aquel éxito primigenio. En este punto, la retórica del éxito reemplaza a la comprensión real de las cosas. Para la Watchtower, en este caso, su primera gran época dorada corresponde desde la década de 1940 hasta mediados de los 70. Esta etapa en los testigos fue de un crecimiento absoluto y explosivo. Eso es innegable. Las congregaciones se multiplicaban, los bautismos aumentaban. En el 75, de hecho, la membresía de los Testigos de Jehová superó la barrera de los 2 millones de personas. Se enviaban misioneros a todos los rincones del mundo. La maquinaria de impresión de libros, revistas y folletos fue enorme. La literatura pregonaba por todos lados. Todo este boom fue atribuido por el liderazgo o alto mando de la época a la mano y guía de Jehová. Interpretaron, como es obvio, que todo lo que estaba pasando era una prueba directa e irrefutable de la bendición de Jehová. Sin embargo, esta premisa en sí es una clara demostración de arrogancia, porque simplemente pasaron por alto u omitieron muchos escenarios paralelos, como por ejemplo que mucha gente tal vez se les estaba uniendo por el miedo a un inminente Armagedón, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena Guerra Fría. Mucha gente de la época, o tal vez sus padres, fueron testigos de la Segunda Guerra Mundial. Otros tal vez por el temor de ver cómo un milenio llegaba a su fin. Recordemos que no solo se acercaba un cambio de siglo, sino que también un cambio de milenio, y eso generaba incertidumbre. Otros simplemente por la necesidad de pertenencia, de ser partes de algo, o el sentido de comunidad. Otros debido a la certeza de respuestas simples ante un mundo incierto, y así por el estilo. Sin embargo, para la Watchtower nada de esto contaba, porque todo era atribuido y enmarcado como una bendición fructífera de Jehová. Un episodio muy importante aquí fue lo de 1975, cuando la Watchtower estableció su credibilidad en una fecha profética, o mejor dicho, pseudo-profética. Frederick Franz, el considerado mayor teólogo en la historia de los Testigos de Jehová, afirmó que era muy pero muy posible y sostenible que en octubre del 75 comenzara el reinado milenario de Cristo, y como no, la gran tribulación. Debido a ello, muchos testigos abandonarían sus casas, sus trabajos y se dedicarían en cuerpo y alma a la organización. Claro, porque el tiempo que quedaba era extremadamente escaso. Hay fuentes de la propia Watchtower de lo que estoy diciendo. Tengo varios videos hablando de este tema en concreto también, por si te interesa. Sin embargo, cuando llegó la fecha propuesta, no pasó absolutamente nada. Lo que sí pasó fue que a contar de este chasco, la membresía en esta religión comenzó a decaer. ¿Cómo reaccionó el alto mando ante esto? Culparon al testigo de Jehová por ponerse expectativas demasiado altas, por creer demasiado en una fecha que el mismo liderazgo había pasado años promoviendo. Y ojito que esta postura de la Watchtower sigue vigente tal cual a día de hoy. Y esto, amigos, no es solo arrogancia, sino que también es narcisismo institucional. La Watchtower entró en su periodo de crecimiento, creyendo que Dios estaba detrás de cada decisión que tomaban, y nunca desarrollaron la autoconciencia para preguntarse o cuestionarse si realmente su concepción de las cosas estaba justificada. Collins afirma que la etapa 1 lleva directamente a algo peor. La etapa 2 es a lo que él llama la búsqueda indisciplinada de más. La organización, ebria de su propio éxito, dejó atrás el chasco de 1975 y empieza a expandirse más allá de lo que puede sostenerse.
se desvanecieron de su misión o visión principal. Comenzaron a agregar capas y capas y más capas de burocracia, creciendo así rápidamente porque tenían a la gente correcta en el lugar correcto. Esta es justamente la Watchtower de la década de los 80 hasta principios de los 2000. Su sede mundial dominaba el horizonte de Brooklyn. La infraestructura no solo comenzó a extenderse por todo Nueva York, sino que también surgían sucursales Betel en cada país y en cada continente. Voluntarios testigos de Jehová se apiñaban a lo grande para construir salones del reino de manera gratuita. Las asambleas masivas se comenzaron a realizar de manera mucho más seguidas. En estas asistía tanta gente que rivalizaban mano a mano con los grandes eventos del mundo. El sistema jerárquico en esta época se volvía cada vez más complejo. Gente específica en los llamados distritos, gente específica en los llamados circuitos, gente específica en las llamadas zonas. Invirtieron recursos en una operación global de publicación y traducción que era de un alcance asombroso. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, tras las sombras los números ya se comenzaban a estancar. Durante la década de los 90, la tasa de crecimiento anual disminuyó constantemente. En el 95 cambió la doctrina de la generación que no pasaría, e Internet comenzó a brindar a las personas acceso a información crítica por primera vez. Es decir, el motor estaba fallando, pero la organización seguía en expansión. Collins advierte que cuando una institución crece más allá de su capacidad para cubrir puestos con personas adecuadas, se prepara para una caída. Pregúntate, hoy en día, ¿cuenta la Watchtower con gente realmente adecuada y capacitada para hacerse cargo de esta expansión pasada? Durante el último tiempo, la organización le ha cedido, como nunca antes, un alto grado de responsabilidad a los más jóvenes. Hoy en día están saliendo ancianos de congregación veinteañeros. Hay una escasez de siervos ministeriales, algo que décadas pasadas habría sido imposible de concebir. Hace un par de semanas, de hecho, Mark Sanderson estuvo aquí en Chile y señaló la importancia de incorporar a cada vez más jóvenes en altos puestos de responsabilidad en la organización. Por lo tanto, ¿cuenta hoy en día la Watchtower con hombres realmente maduros y capacitados para liderar en sus intereses? ¿O acaso tienen que acudir a la generación millennial y de Instagram? Por otro lado, hoy en día es cada vez más común que las congregaciones se fusionen, y esto es debido a la falta de gente que justifique la infraestructura. Por algo, la misma Watchtower ha dicho que estas fusiones son para, comillas, abaratar costos. Porque de estas fusiones también ha surgido la venta de varios salones del reino. Es decir, hace años comenzaron a construir un gran imperio que hoy en día sus miembros ya no pueden cubrir. Esto significa que la expansión de la Watchtower no fue una señal de fortaleza, sino que fue exactamente el tipo de extralimitación indisciplinada que Collins identifica en la etapa 2. La búsqueda indisciplinada de más, donde por lo demás el declive comienza a nacer. Entonces, estas dos primeras etapas de Collins describen una institución que confunde su éxito inicial con la inevitabilidad divina, y luego aprovecha esa falsa confianza para lograr una expansión sostenible. Esta es justamente la Watchtower hasta principios de los 2000. Pero es aquí donde esto se vuelve más grande que la estructura organizativa, porque en la etapa 3 la institución comienza a recibir advertencias. Advertencias reales, medibles e innegables, y decide simplemente ignorarlas sin más. Y cuando una organización o institución ignora advertencias, las personas de su interna finalmente son las que terminan afectadas. Collins describe la tercera etapa como un periodo en donde se acumulan las señales de advertencias externas, pero los líderes o las omiten o las justifican. No importa cuán grandes sean las señales externas negativas, esto siempre será justificado por el liderazgo con la narrativa de que todo está bien, de que todo está bajo control.
Nadie, ni los líderes ni los de a pie, quieren enfrentarse a la posibilidad de que algo eventualmente pueda andar mal. Y esta ha sido exactamente la Watchtower desde principios de la década de los 2000 hasta aproximadamente el 2013. La tasa de crecimiento fue un declive invisible. Internet estaba dando voz a los antiguos miembros. Información fundamental sobre la historia de la organización, incluyendo las profecías fallidas, los cambios de rumbo doctrinales, el vínculo que mantuvo la Watchtower con la ONU. De repente, todo esto y más se encontraba al alcance de un clic. Y esto fue de relevancia, porque encontrándose toda esta información en línea, la Watchtower no podía filtrarla a su conveniencia ni darle su propio giro. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los líderes de la Watchtower ante todo esto? Simplemente desestimar por completo cada señal de advertencia y atribuir todo aquello, sí, a Don Satanás. La crisis de abuso sexual infantil fue tal vez la negación más evidente de parte de la Watchtower en esta tercera etapa. Durante décadas pasadas, la Watchtower sostuvo que su sistema judicial interno era totalmente adecuado para sostener las acusaciones. La propia Watchtower documentó más de 1.800 denuncias de abuso por parte de más de 1.000 presuntos abusadores pertenecientes a esta religión. Sin embargo, esto se continuó gestionando en la interna, imponiendo una norma de 2 testigos y resolviendo acusaciones en completa confidencialidad, en lugar de reformar el sistema. Víctimas en este caso que simplemente callaban, o el desincentivo a que éstas hicieran una denuncia pública a la policía. A ver, si bien no te retenían a la fuerza para que no lo hicieras, tampoco te inculcaban a ello. De este modo la víctima quedaba en un completo limbo, y donde rebotaba en su cabeza la frase de «No ensucies el nombre de Jehová, no ensucies el nombre de la organización». Muchos victimarios también fueron readmitidos discretamente en las congregaciones, en la propia de él o en otra. Y la respuesta institucional a cada advertencia fue siempre la misma: negar el alcance de la situación, negar la naturaleza sistémica, negar que las mismas políticas internas del grupo le asfaltaban el camino a los depredadores. Durante años su estrategia les funcionó. Acuerdos mantenidos en secreto, órdenes de silencio bajo 7 llaves, y la gran masa nunca se enteró de nada. Las advertencias demográficas también les eran una molestia. Los datos de censos de países con encuestas religiosas fiables, como por ejemplo Australia, mostraban que la edad de los testigos estaba aumentando. Cada vez eran más viejos, cada vez quedaban menos jóvenes. La tasa de retención de los nacidos en esta religión se perfilaba como una de las peores de todos los grupos religiosos importantes. Diversas investigaciones independientes revelaban que los testigos de Jehová tienen la tasa de abandono más alta de entre las religiones principales de los Estados Unidos. Quienes se iban en su mayoría eran jóvenes, quienes se quedaban en su mayoría eran viejos. Las matemáticas ya apuntaban a un espiral demográfico a la baja. Sin embargo, los líderes no reconocían nada de eso. Collins dice que las organizaciones en la etapa 3 desestiman las señales de advertencia con meros reveses temporales o como persecución externa. Cualquier discurso de la época o cualquier publicación de la época apuntan las dificultades como ataques programados de Satanás, en lugar de consecuencias de decisiones institucionales. Y ojo que esta consigna no ha cambiado hasta ahora. En definitiva, este encuadre de la Watchtower es la etapa 3 en su forma más pura. En este punto, algún defensor de la Watchtower podría decir: ok, pero todas las religiones se enfrentan a problemas, y eso es porque el mundo del diablo está cada vez más ateo. Y sí, es válido, al menos la primera parte, teniendo en cuenta que las religiones en sí son en su mayoría corporaciones. Entonces bajo ese parámetro es completamente válido, porque es lógico que toda institución sea propensa a crisis, sobre todo si no son bien administradas.
Ahora, y netamente refiriéndonos a los datos demográficos, otros grupos religiosos iban al alza en el mismo periodo que los testigos iban a la baja. Un ejemplo de ello son los mormones, una religión con una estructura muy similar a la de los testigos de Jehová. Sin embargo, no estaban experimentando la misma trayectoria de declive que la Watchtower. ¿Significa esto que los mormones son mejores que los testigos? No, por ningún motivo. Pero independiente de eso, este ejemplo tira por la borda la teoría absurda de que el mundo está cada vez más mal porque está cada vez más ateo. Pero un testigo de Jehová justificaría todo esto diciendo que el diablo está extraviando a la gente, llevándolas a la religión falsa. Así es que si hay crecimiento en otra religión, significa que Satanás está actuando. Es que amigos, para todo tienen una justificación. Yo personalmente, como Maronet, pienso que el mundo sí está más ateo que antes, o al menos acá en Occidente. Sin embargo, ojito que tenemos que tener mucho cuidado con el Islam, que viene pegando muy fuerte ahora en este lado del mundo. Pero bueno, volviendo a lo anterior, queda demostrado que la crisis demográfica que viene arrastrando la Watchtower no se debe a factores externos, sino que simplemente las cosas ahí dentro no se están ejecutando de forma eficiente. Sin embargo, amigos, la Watchtower también tiene justificación para esto, ya que dicen que como son la única religión verdadera del planeta Tierra, Satanás y sus huestes demoníacas están empecinados 24/7 en atacarlos exclusivamente a ellos. De este modo, todos los problemas o desafíos a los que se enfrentan son atribuidos siempre a factores externos, siendo Satanás en este caso la mayor de sus justificaciones. No hay ni un ápice de mea culpa. Nunca se preguntan, por ejemplo, ¿estaremos gestionando algo mal como institución? Collins dice que la enfermedad es autoinfligida y la negativa a admitirlo es la característica definitoria de la etapa 3. A ver, entonces hagamos un pequeño resumen. Los datos estaban disminuyendo, la exposición legal estaba creciendo, la membresía estaba envejeciendo. Y la respuesta institucional fue negar el patrón y replantear cada crisis como una guerra espiritual. Cada cambio que la organización ha introducido en los últimos años, las llamadas nuevas luces, los llamados ajustes emocionantes, la supuesta dirección de Jehová y las supuestas provisiones amorosas de este, podríamos relacionarlos directamente con lo que Jim Collins identifica como comportamiento de la etapa 4, una búsqueda ansiosa de salvación. Pero este punto, amigos, este punto y el quinto los veré por separados en un próximo video. Te invito a continuar.